¿Qué tal? Mi nombre es René González Ortega. Soy del pueblo originario de Cuautitlán. Tengo 38 años. Tengo 32 años viviendo en Cuautitlán Izcalli, por lo que ya me siento parte de ese pueblo, de ese lugar. Pues bueno, aquí mi labor es una labor social, como un tipo de emprendimiento, pues partiendo de la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, principalmente de la región de donde yo me ubico, puesto que como gestor cultural que también he elaborado en algunos proyectos de rescate de identidad cultural como la lengua náhuatl, pues me di cuenta que en los pueblos de ahí de Cuautitlán Izcalli, que está conformado por 13 pueblos originarios, la gente ya no se identifica con esa originalidad, ya no se siente de pueblo originario. Vamos a llamar el término de indígena, puesto que es el término que más conocido en las constituciones, donde viene plasmada más este término de indígena. Entonces la gente de Cuautitlán Izcalli, principalmente de la región del norte del Estado de México, ya no se reconoce como originario, como indígena, puesto que ya perdió mucha identidad, ¿no? Sabemos parte de la historia que a raíz de la invasión extranjera, pues el sometimiento, la evangelización, hizo que en muchos lugares del centro de México perdieran esa identidad cultural originaria. Y así pasó en el norte del Estado de México, ¿no? Yo como gestor cultural quise elaborar proyectos que ayudaran a rescatar esa identidad, pero la misma constitución, la misma institución de pueblos indígenas, pues no reconoce a Cuautitlán como pueblo originario ni como pueblo indígena. Entonces hicimos una indagación, un cuestionamiento a las autoridades y pues ellos nos dicen, ¿no? Que en esa región ya no hay indígenas, principalmente porque ya no hay lengua hablantes o nahuablantes, ya no hay gente que vista un traje típico, un traje originario. Y pues ya partiendo de ahí, pues las mismas instituciones ya están siendo clasistas o ya están minimizando ese término de originario para esa región. Haciendo investigación, pues nos dimos cuenta que hay argumentos para que el pueblo originario de Cuautitlán sea reconocido como pueblo indígena, partiendo de uno de los artículos principales de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 2 señala que la nación mexicana es única e indivisible y tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de población que habita en el territorio actual del país antes de la colonización. Ahí está el primer punto clave, ¿no? De que antes de la colonización hay pueblos que todavía están de pie, como es el pueblo de Cautitlán, y que no son reconocidos, ¿no? Siendo que ese pueblo ya viene desde antes de la conquista, antes de la invasión. En el Códice Chimalpopoca o en los anales de Cuautitlán, pues ahí viene toda la trayectoria de los tlatoanis que estuvieron en esa región, pues dirigiendo a su pueblo. Y muchos pueblos que están plasmados en ese códice aún siguen vigentes, ¿no? Como el pueblo de Tepojaco, que es originario, uno de los 13 pueblos originarios de Cuautitlán Izcalli, como es el pueblo de Tepalcapa, como es el pueblo de Atlamica, que son de los 13 pueblos originarios de Cuautitlán Izcalli y que están plasmados en códices y que no son reconocidos como tal, ¿no? La misma gente ya perdió esa identidad cultural, entonces desde ahí empezamos a trabajar por hacer proyectos que rescataran esa identidad cultural. Ahora que se abrió el Parlamento abierto para reformar la Constitución del Estado de México, pues vimos una oportunidad para poder participar y tener esa iniciativa de reformar el artículo 17 de la Constitución del Estado de México, donde se refiere al pueblo indígena o a pueblos indígenas, ¿no? Ellos reconocen, por ejemplo, al pueblo Matlacinca, al pueblo Otomí, a los Tlahuicas, a los Mazahuas.
que son de los que están asentados hoy en día en regiones del Estado de México. Pero no están los pueblos que todavía están de pie en la región del norte del Estado de México, como es el pueblo originario de Coatitlán. Entonces, pues la iniciativa es eso, reformar el término de indígena, porque es muy despectivo pues para nosotros, por el término originario, para que así puedan entrar todos esos pueblos que aún siguen de pie, que aún siguen vivos hasta nuestros días y que su misma gente no se reconoce como tal. Entonces es importante hacer esa reforma de la Constitución, iniciando por el Estado de México y después solicitarlo para que se reforme la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, para que ese término de indígena pueda reemplazarse por el término originario. Y yo creo que así es donde vamos a empezar a hacer esa transición de rescate de la identidad cultural de pueblos originarios. Si bien también hay que hacer hincapié de lo que es el término cultural o el término de cultura, porque la identidad cultural decimos que la hemos perdido, pero sigue viva en muchas regiones la identidad cultural originaria. No hemos perdido una identidad cultural, todavía sigue viva, pero ha sido distorsionada después de la invasión extranjera. Los pocos códices que siguen vivos, muchos de ellos fueron escritos por invasores, entonces pues yo creo que fue escrita a conveniencia de ellos mismos. Muy pocos a lo mejor te dirán la verdad, pero vamos a empezar a trabajar con lo que sentimos que sí nos puede funcionar principalmente para mejorar nuestra vida cotidiana, para mejorar como pueblo, para mejorar como persona. Si bien no vamos a rescatar o no vamos a ser los mismos que hace 500 años, pero tenemos que empezar a trabajar de lo que sí está todavía vivo, de lo que pensamos que está vivo, de lo que hemos leído en códices y que creemos que es funcional para nuestra vida cotidiana hoy en día. En esta actualidad, pues bueno, no tenemos los mismos hábitos, no tenemos las mismas costumbres. Tan solo la misma alimentación es diferente. Ya somos sedentarios en su mayoría. Nuestro físico tan solo también es distinto. Me refiero al físico en el término de la salud. O sea, ya consumimos alimentos que no son tan orgánicos como creemos. Y pues bueno, ya las enfermedades que nos atacan hoy en día, que sabemos la diabetes, la hipertensión, todo eso, ¿no? Entonces hay que empezar a adaptar tradiciones, usos y costumbres que creemos que estaban vivos hace 500 años y poderlos adaptar a nuestros hábitos actuales con el objetivo de mejorarlos en el ámbito de que las personas que vengan después de nosotros, los niños, los jóvenes, puedan tener una mejor vida en el aspecto de salud, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual, ¿no? Para mí, en este caso, como emprendedor social, pues es importante empezar a rescatar esa identidad cultural originaria, pero partiendo de las tradiciones, usos y costumbres que podamos adaptar a nuestra vida de hoy, que podamos mejorar, porque también todo es un ciclo de inicio y término y tiene que ir mejorando constantemente y no quedarnos con que tenemos que regresar a lo mismo de hace 500 años porque es imposible. Es imposible porque la vida es así, la vida va circulando, el tiempo va circulando y no vamos a ser los mismos. Nuestra misma madre tierra va cambiando, se va adaptando, hasta a veces creemos que se va defendiendo de, pues de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Otro punto esencial es la educación. La educación que hoy en día se da en las instituciones públicas está inspirado en hacer nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías no tienen
el fundamento del cuidar los recursos naturales que nuestra madre tierra nos provee. Al contrario, la mayoría de las nuevas tecnologías dañan y terminan con nuestros recursos naturales. Bueno, no nuestros recursos, sino los recursos de nuestra madre tierra. También hacer ese cambio, ¿no? En la educación, por eso también se pidió reformar parte del artículo 5 de la Constitución del Estado de México, donde se promueva parte de la educación con valores que puedan ser arraigados con las tradiciones de pueblos originarios. Por ejemplo, que estamos aquí en Malinalco desde hace 2 años retomando una ceremonia que se llama la evocación de la Ruta del Guerrero, donde queremos empezar a darle ese simbolismo que tenían esos lugares donde pasaban los guerreros a hacer ofrendas, a pedir permisos para llegar aquí a Malinalco y hacer la ceremonia de consagración. Cuando venían de la México Tenochtitlan, por ejemplo, el Ahuehuete de ahí de Chalma, ¿no? Que pues, si lo visitamos hoy en día ya está plagado de comercio, de muchos lugares donde se venden cosas que ya no tienen que ver con el simbolismo del Ahuehuete, ¿no? El, Antes yo recuerdo que mi mamá me decía, vamos a ir a Chalma y vamos a pasar al Ahuehuete a bailar para después caminar hacia la iglesia de Chalma o el santuario de Chalma. Y recuerdo vagamente que en ese entonces la música que ponían para bailar en el lugar del Ahuehuete pues era de violín y de guitarra. Otro pues es la cueva de Chalma, ¿no? La cueva de Chalma que era donde se adoraba a Ostoteotl, una evocación del Tezcatlipoca, donde los guerreros pasaban a dejar ofrenda, a pedir permisos para que llegaran a Malinalco y les fuera bien en la ceremonia. Las mamás que daban a luz a sus hijos los presentaban en ese lugar dando gracias, ¿no? Dando gracias porque ya tenían a su semilla y pues era como que el simbolismo de las cuevas. Después de la invasión, pues después de la colonización, ahorita que ya está el santuario de Chalma, pues ya, pues ese simbolismo se ha perdido, ¿no? Es ya como que la gente cree que ahí se adoraba al diablo, ¿no? Y pues también ese simbolismo se ha perdido de que no es de que se adoraba a alguien malo, sino se pedían permisos para llegar a Malinar con el caso de los guerreros y eso era un simbolismo que para nosotros es importante el pedir permiso a los lugares sagrados, ¿no? De que nosotros vamos a pasar y queremos llegar a nuestro destino. Todo eso se ha perdido hoy en día, lo queremos rescatar. El otro lugar es, bueno, pues la zona arqueológica de Malinalco, donde se encuentra el monolito del templo La Teocalli de la Casa de las Águilas, el Cuachcali, donde se consagraba, ¿no? Se hacía la ceremonia de consagración de los guerreros Águila Jaguar, y donde ahí era donde hacían esa ceremonia de pues de una ceremonia, un ritual donde ellos ofrendaban su cuerpo, su carne, su sangre, ofrendaban su ayunos prolongados de 20, 40, 60 días, y es a donde yo me refiero que ya no podemos regresar a esos tiempos. Hoy en día, pues un ayuno de mediodía y nos sentimos ya mal. Obviamente es de mucho trabajo, ¿no? Nosotros en ceremonias eh, que, por ejemplo, el culto al sol o la búsqueda de visión, pues los días que más hemos ayunado son 4 días, ¿no? 4 días y son difíciles, son complicados. Entonces, en ese tiempo, hace 500 años, cuando llegaban los águilas y los jaguares a consagrarse en Malinalco, pues eran ofrendas de muchos días, ¿no? De 20 a 60 días. Y eso sin tomar en cuenta que en el Ahuehuete también se hacían ofrendas de ayuno
dentro del río, ¿no? Que sale del Ahuehuete, dentro del agua, y ahí son aguas muy frías, días y noches ahí sembrados, ¿no? Y entonces es donde volvemos a que no podemos regresar a lo mismo, pero sí lo podemos adaptar a nuestros tiempos. En estas ceremonias de la danza del sol y la búsqueda de visión, bueno, tiene dos vertientes. Una que estas tradiciones vienen de pueblos nativos del norte de América, como es el pueblo Lakota, los Sioux. Y la otra es que también estas ceremonias se llevaban a cabo aquí en el centro de México. De hecho, hay evidencia histórica de que en el centro de México se llevaban ciertos rituales que tienen mucha similitud con, con lo que hacemos hoy en día en las ceremonias de la danza del sol y la búsqueda de visión. Entonces podemos decir que sí se hacían también aquí. Hay que tomar en cuenta que antes se llamaba el pueblo del Anáhuac, que venía desde el norte de los Estados Unidos, en las lagunas de Michigan, hasta Nicaragua, ¿no? Toda esa región era el Anáhuac y que pues era un intercambio cultural muy constante. Entonces yo considero que sí, fue muy probable que esas ceremonias se llevaban a cabo aquí en el centro de México, y también creo que también son del norte de América, ¿no? El detalle que hoy en día, pues bueno, todos se pelean de que son del norte y otros se pelean que son de aquí del centro de México, pero bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Pero sí quiero retomar de que las similitudes, por ejemplo, en el centro de México, lo que hacían los tlatoanis es de que una vez al año se hacían el ayuno de 4 días en una teocalli y se encerraban. Y era la ceremonia que nosotros hacemos hoy en día con la búsqueda de visión, que esos 4 días de ayuno sin comer, sin beber agua, es para que los tlatoani recibieran ese mensaje de lo sagrado para saber cómo dirigir a su pueblo, ¿no? Hoy en día, pues bueno, nosotros lo hacemos en montañas, en lugares sagrados, en desiertos, en ríos, en mares también, en playas, en lugares que consideramos muy sagrados y que igual nos siembran, ¿no? O nos sembramos 4 días en ayuno total, sin comer, sin beber agua. Y pues bueno, esperando un mensaje que nos pueda ayudar a ser mejores personas, ¿no? Hoy aquí retomando, por ejemplo, lo de la ruta del guerrero, pues bueno, en lo personal, pues yo busco, por ejemplo, ese mensaje que me pueda llegar para poder hacer esos trabajos sociales de emprendimiento social, ¿no? Cabe mencionar que la evocación de la ruta del guerrero me llegó a mí en mi primer búsqueda de visión que hice ahí en la montaña de Oquilan, en el Calpulli del Cuautinchan, donde me llegaron los mensajes de cómo realizar esa ceremonia, de dónde íbamos a partir, qué tipo de subceremonias iban a integrar la evocación de la ruta del guerrero. Entonces, son los mensajes que al menos yo considero para mí importantes. Hay otras personas que buscan, por ejemplo, eh, pues platicar con sus seres que ya partieron, que también llegan a esas visiones. Otros buscan, por ejemplo, el redimirse con algo o, o el cumplir con una manda que hicieron, tal vez. Tienen muchos significados para cada quien, no es distinto, pero en sí para la evocación de la ruta del guerrero es como parte de la preparación que antes hacían los guerreros ahí, la jaguar, antes de llegar a Malinalco, como lo hacían en el Ahuehuete, como lo hacían en la cueva de Chalma, o en las cuevas de Chalma, porque hay varias, y para llegar preparados a Malinalco, a la ofrenda mayor, que son de 20 a 60 días. Entonces, hoy en día eso es lo que se ha retomado. La danza del sol, pues bueno, es algo similar, solo que en la danza del sol, aparte del ayuno, aparte de la ofrenda de no beber ni comer agua, pues es danzarle al sol, este, con vestimenta típica. Y bueno, pues ahí uno de las ofrendas principales es ofrendar sangre, piel y sangre, y esa también tiene dos significados, ¿no? Por ejemplo, los abuelos del norte
esas ofrendas la toman como parte de la purificación. Purificación, estoy hablando interna como ser humano, como persona. Una purificación espiritual que, por ejemplo, allá en el norte a las mujeres no les dejan ofrendar porque las mujeres como tal pues ya tienen en su menstruación esa purificación natural donde ofrendan esa sangre que se va purificando. En el caso de nosotros los hombres no lo tenemos y para ellos en el norte la danza del sol es parte de esa purificación, para eso es la ofrenda, ¿no? Nosotros aquí en el centro de México, aparte de ese simbolismo, pues también ofrendamos a la tierra, ¿no? Ofrendamos a la tierra nuestra sangre, ofrendamos a nuestro Padre Sol, puesto que también en épocas eh, de hace más de 500 años, pues se creía que el sol tenía que tener ese alimento vital para poder seguir caminando, ¿no? Para poder seguir luchando en ese ciclo de cuando se oculta el sol y tiene que volver a nacer, ganarle a la oscuridad para volver a nacer y ese ciclo vital pues era parte de la ofrenda de sangre que hacían los guerreros. En el centro de México eh, esa ceremonia se hacía de forma masiva en los pueblos, ¿no? Toda la gente del pueblo ofrendaba esos 4 días de ayuno y hacían esas ofrendas de sangre para la Madre Tierra y para nuestro Padre Sol, donde ellos se ofrendaban con espinas de maguey, se hacían perforaciones en las narices, en las orejas, en el pecho, en las piernas, en las pantorrillas. Y esas ofrendas, pues si lo comparamos con lo que hacemos hoy en día en la danza del sol, pues es algo, pues tienen mucha similitud, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí eran de origen anahuaca, digámoslo así, porque como decía, de todo esa parte del continente que lo conformaba y ese intercambio cultural, ¿no? Entonces, son ceremonias que yo creo que sí podríamos adaptar a nuestros tiempos, que yo creo que sí las enfocamos a una educación hacia los niños y los jóvenes, pudiera ser pues de mayor provecho para nuestra comunidad, nuestro pueblo. Pues más que nada agradecer a nuestros ancestros, a todas esas personas que han participado para que estas tradiciones se hayan regresado al centro de México, se hayan empezado a practicar desde hace más de 38 años y que pues bueno, estamos en esos tiempos de cambios generacionales donde los jóvenes tienen que tomar ese bastón de mando y empezar a tener esa iniciativa de retomar esas tradiciones, usos y costumbres que puedan ayudar a mejorar, a, a mejorar, a mejorarnos como personas y que podamos encaminarlo a que los que vengan después de nosotros lo puedan retomar de la mejor manera, lo puedan ver no como un sacrificio, porque hoy en día parte de la evangelización es eso, que las ofrendas las creen que es porque tenemos que pagar algo que pues que pedimos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a primero ofrendar y después pedir. Entonces parte de estos rituales es eso, primero ofrendar algo de nosotros para que después nos llegue pues lo que necesitamos realmente, ¿no? Todo fluye, nosotros hablamos de que los tiempos fluyen y deben de seguir fluyendo y recibimos lo que nos toca o lo que debemos de tener en el hoy, ¿no? Muy pocas veces pensamos en el mañana, muy pocas veces pensamos en lo de ayer, pero sí lo relacionamos. Y aquí la esperanza pues es de que los jóvenes, los niños, empiecen a retomar estas ceremonias, el temazcal, que es una ceremonia de purificación, la danza mexica, que es
aparte de ser un ritual sagrado, pues también es parte pues de ese movimiento físico que el cuerpo como tal necesita, como un deporte cualquiera. Es buen ejercicio físico, mental también, para podernos preparar y llegar a estas ceremonias que son fuertes. No son como antes, pero para nosotros un ayuno de 4 días es muy fuerte. Entonces parte de la preparación y que créanme que en lo personal yo como era antes a lo que soy ahora, pues sí he notado muchos cambios que me han ayudado para bien. Me han ayudado, digo, si no soy mejor persona, pero sí soy diferente. Y que créanme que si, tomando un ejemplo, si un niño se prepara una carrera educativa y también se prepara con estas tradiciones, usos y costumbres de la mano, eh, pues cuando él ejerza una carrera, un oficio, lo va a hacer con mayor responsabilidad. Si fuera presidente, si fuera gobernador, si fuera maestro, créanme que ese niño que se prepara con esas tradiciones y sus y costumbres, pues va a llegar a hacer sus actividades con mucha mayor responsabilidad. Y ese es el cambio generacional que necesita el pueblo de México. Yo sé que el tiempo que vivimos es porque así debe de ser, pero yo creo que va a llegar el despertar de la gente, de las personas, y que créanme que cuando retomen estas ceremonias, tan solo la ceremonia de Temazcal, cuando entren a una ceremonia que realmente sea dirigida hacia el ámbito espiritual, van a notar un gran cambio que les va a ayudar a ser mejores personas, que van a entender que lo que tenemos en ese momento es lo que necesitamos, no necesitamos más, no necesitamos menos. Vamos a entender que cuando un familiar parte es porque así debe de ser, porque ya terminó su ciclo y el duelo va a ser mucho menor a lo que hoy en día mucha gente vive, ¿no? Entonces, estas ceremonias ayudan para eso, para fortalecernos físicamente, fortalecernos mentalmente, pero principalmente para fortalecernos en lo espiritual, que es lo que muchas religiones tienen, tienen como visión, pero que muchas veces no lo entendemos como debe de ser. Y pues con los guías, esperemos que los guías que se están preparando ahorita en la búsqueda de visión, en las danzas del sol, lo retomen así como parte de su preparación para poderlo compartir con los que siguen y lo hagan con esa responsabilidad. Dejar de lado los egos, ¿no? Dejar de lado el yo, sino todos somos uno, somos una comunidad, nos debemos a la comunidad y cuando llegamos a tener esa responsabilidad de ver por nuestra familia, principalmente por nuestros vecinos. Lo vamos a hacer con esa responsabilidad. Entonces, pues ese es el mensaje. Ojalá y todos esos jefes, esos hermanos que están participando en las ceremonias lo tomen con esa responsabilidad de aprender para compartir y de compartirlo con responsabilidad y respeto.